Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este debate público. Nada más acabar el informativo, ya saben que comenzamos el tiempo para debatir en este último debate público de la semana todo lo que hemos tratado y algunas cosas más, no solo relacionadas con Asturias. Es evidente que también hay temas nacionales que debemos tratar en una tertulia, en un debate público como este. Les presento a quienes componen hoy esta tertulia de peso, se lo aseguro, con Gustavo Bueno, profesor de Filosofía. Muy buenas, Gustavo. Antonio Checa es consejero de Economía y también habitual de todos los jueves en esta casa. ¿Qué tal, Antonio? Hola, muy buenas tardes. Y Severino Álvarez Zaragoza, empresario, comerciante. Buenas tardes, muy bien. Bueno, empezamos por donde vosotros os parezca mejor. Yo os propongo empezar por lo de Bermejo, la caza sin licencia. Además, anda, que el ministro de Justicia cometa una ilegalidad porque no se ha dado cuenta, ha dicho él, pero no es un buen ejemplo precisamente, ¿no, Gustavo? Bueno, hombre, que es un cazador tan empedernido como él. La pues, pieza no entiende de fronteras. No, y además pasa una cosa, que en España es un desastre lo de la caza, porque como está transferida a casi todas las comunidades autónomas, pues uno, al margen de que sea miembro de la Sociedad Española de Caza, luego tiene que tener licencias por todos los sitios, o bien coger la categoría de turista, de cazador turista, para poder ir a unas comunidades o a otras. Es decir, que es una cosa muy engorrosa. Entonces es normal pues que un cazador habitual se confunda, como ha dicho, no sabía si estaba en qué comunidad autónoma, en la otra. Es decir, que en realidad esto se resolvería pues dando una licencia de caza especial para ministros, que sirviera para para ministros y para jueces. Para que sirviera para participar en la Escopeta Nacional 2 de paso, y entonces pues nada. Pero bueno, a ver si igual le sacan 4.000 euros los andaluces, ¿no? Pero esto, además de la caza, no era más de gente de derechas, digo yo, Bueno, pero tradicionalmente, ojo, no quiero ofender a nuestros amigos cazadores que nos estén escuchando, pero... Esto lo que demuestra es que el gobierno en el que estamos es una socialdemocracia, que es la derecha socialista, y entonces esto, la derecha de toda la vida más rancia, y entonces donde además, porque aquí hay que distinguir en la caza, una cosa es el cazador que va a cazar un conejo, que va a cazar unas codornices para luego guisárselas con los amigos, etcétera, y otra cosa es un matarife que elimina a 4 venados que evidentemente no los va a poder consumir, es decir, que es una cosa sanguinaria, es una voluntad que tiene de destruir. Igual nos enteramos que están vendidos por ahí en alguna carnicería. Bueno, se los habrá vendido, pero entonces ahí si el hombre lo que le gusta es hacer sangre, pues que vaya al matadero municipal y le contraten por horas, y entonces ahí pues puede entretenerse. Da riendas sueltas. Da riendas sueltas. Claro, es como el otro, creo que iba un juez también con él, ¿no? Pues seguramente como no puede firmar sentencias de muerte, pues le gusta lo que queda claro es darle que fue al asunto, con 22 guardaespaldas, toda la Guardia Civil movilizada del lugar, seguro, pues con 7, 8 asesores, llevó fotógrafos y periodistas. Asfaltaron el camino al que iba a ir, la alcaldesa del PSOE asfaltó el camino. Así, para que pudiera llegar bien con los Audis. Además no le vas a pedir que vaya con un abogado y con un geógrafo para saber, en fin, si lleva las licencias oportunas, claro, sería demasiado pedirle. La verdad lo que es un cachondeo, una falta de respeto al país, a los votantes, bueno, lo que nos merecemos. Somos los que los ponemos, los que los votamos, ¿qué vamos a esperar de ellos? Cosas así, por el estilo. Pero al final parece efectivamente una película de Berlanga, de la Escopeta Nacional, sí, de verdad que sí. Vamos, se queda corto los guiones de Luis García Berlanga. Con meterle el oso Mitrofán, aquel que le emborracharon a su majestad en Rusia, ¿no? Para que lo mataran más fácilmente. Con Garzón y con eso ya tienes una película maravillosa. Vamos, un guión para una extraordinaria película. Igual así la gente va a ver cine español. Sí, me toca, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, yo lo primero que creo es que esto es una noticia que aparece nuevamente para dispersar al personal en esa oficina siniestra de Moncloa, donde 600 y pico asesores, un regimiento, no sé a lo que se dedican, y entonces a algunos se le habrá ocurrido por grupos que han dicho, a ver, hay que dispersar todo el tema de la cacería, y entonces hay que buscarle algo malo que haya hecho el ministro. ¿Y qué es lo que ha hecho mal? Hombre, pues que ha ido a cazar sin licencia a un sitio donde no debía, donde no la tenía. Pero esto ya llueve sobre mojado, porque yo el otro día también veía en televisión que ese hombre está cazando y además lo reconoció en una finca que ahora mismo no puedo decir, pero que era un coto prohibido de caza. Sé que salió el otro día también para Andalucía o por Extremadura, con lo cual, en fin, creo que esto es una absoluta dispersión. Y sobre lo que habéis hablado, para terminar al menos sobre esta parte, efectivamente la película de la Escopeta Nacional se queda corto con lo que está pasando. Porque aquellos eran unos tiempos que eran los que eran y que hemos criticado todos, digo los tiempos, no que fueran a cazar, cada uno es muy libre de ir a cazar o hacer el deporte que le venga en gana.
pero en fin, lo criticábamos todo, y los negocios que se hacían en aquellos momentos, ¿verdad? Y aparecían gentes vestidas también de ministros, camisas azules, militares con muchas estrellas, etcétera, etcétera, y todo aquello dijimos, hombre, pues esto no volverá a ocurrir. Pues está volviendo a ocurrir, y estamos volviendo exactamente a las mismas cosas, naturalmente adornadas de alguna forma, pues un poco al estilo chavista, ¿no? Como en Venezuela, que no sé si hablaremos luego de ello, un poco adornado de la misma manera, pero creo que es una dispersión. Evidentemente, como tú dices, esta es la derecha, no socialdemócrata, que yo me opongo a ello, sabes que ya lo hemos discutido aquí, y bueno, vamos a dejarlo así, no sigamos con ese tema que no puedo, sí, que ya nos llevó... Pero en fin, creo que no es una derecha socialdemócrata, es una izquierda verdaderamente venida a más o a menos, que no lo sé, que evidentemente utilizan coches de grandes marcas que no voy a citar, etcétera, etcétera, pero que yo creo que no suelen tomarse una cerveza en Vallecas, por ejemplo, o sitios de esto. A mí no me digo con los bares un poco más. Cuando hay elecciones, sí, evidentemente, aunque depende del nivel también de los que van a esos sitios, cogiendo niños y tal, pero durante el resto del tiempo pues se dedican a mejorar sus despachos, como en Galicia y cosas de estas. No, pero la exhibición que hacen permanentemente es una exhibición permanente de dinero, bueno, eso es habitual. Y como ha dicho Severino, es verdad, movilizar a la Guardia Civil, bueno, y quinto de Alemania, van a movilizar todo, van con todo un ministro y un juez estrella como él, y estaba también la fiscal, y estaba también el jefe de la policía judicial, es decir, y gente que debe de haber allí de cierta importancia. Faltaba la ministra de Igualdad. La carne es débil, es normal, te habitúas al dinero, a vivir bien, y al final se te nota y se te ve gastarlo y estar en los sitios caros y no donde tienes que estar, te aburguesas. Eso al final es así. Pero es que ahora es el recochineo encima, ahora ya es el decir, ¿por qué? Pues nada, si se enteran, que se enteren. Es que haya fotógrafos allí para hacerles fotos. Eso es lo terrible, porque yo estoy seguro que los presidentes de bancos van también a esas cacerías. Pero vamos, como aparezca alguien con una cámara de fotos, se la traga. Sí. Vamos, es que es de... La foto es que esa foto con las cabras aquí, estas tiradas ahí en el suelo, y los tíos allí posando. La ropa que llevaba Garzón, porque igual llevaba 18 o 20.000 euros de ropa encima. No, te que había consumido, serían productos que las botas seguro que eran de $500.000 de pesetas y los pantalones de 300.000, hablando en pesetas, lo manejamos un poco mejor. Eso estaba ahí en las fotos. Bueno, pero todos se lo regalan, Severino. Si es que al final tienen la cara, además, tan gran cara, decir que no pagan. Porque una cacería vale, una montaría de estas vale 6.000 euros diarios, según tengo entendido. No tengo la menor idea, nunca he ido a cazar. Pero 6.000 euros diarios, o sea, yo no sé, son funcionarios hoy por hoy. El día de mañana a lo mejor aparecen como grandes millonarios, ya veremos a ver lo que va. Pero hoy día son funcionarios que, bueno... En Asturias lo que cuesta cazar un venado son 2.000 euros, si eres turista. Pero es que ya nos hemos acostumbrado a eso, ya callamos, y los medios no lo denuncian. Esto que trae también es un yate ahí que costaba 1.000 euros diario aparcarlo allí, de uno de estos de la trama de Madrid, del PP de Madrid. Y eso lo tiene que saber todo el mundo. En Valencia, ¿cómo se iba a saber de quién era aquel yate que estaba allí pagando 1.000 euros diarios? Y no hay un periodista ni nadie que saque esto. Pero yo creo que es que ya no es noticia ya. Ahora, con lo de la caza, el detalle de la igualdad es el siguiente. 1.000 euros diarios de aparcar el yate. Hay 450.000 personas en la asociación de caza, hombres, y 1.500 mujeres. Es una desigualdad absoluta. Es decir, la caza es cosa de hombres, y eso ¿dónde está ahí en ese Viviana tiene que arreglarlo. Que o bien disminuye el número de hombres cazadores o aumenta el de las mujeres. Hay que hacer una ONG de mujeres cazadoras, ir ella a cazar. Ella tiene que ir. Hay que conseguir que haya por lo menos 200.000 mujeres cazando. No, y a ver si nos traen más a cazar aquí Asturias, por ejemplo. Bueno, y aparte, luego, como decía Severino, es verdad, toda la movilización de la Guardia Civil de media España, porque claro, al final con un ministro, como digo, con todo eso, todo eso lo que vale una cantidad de dinero, pero luego no hay guardias civiles, no hay policía suficiente, no hay cuantos, porque estos señores tienen que ir a cazar, y además en un momento muy indebido, y el juntarse, que es donde creo que está el fondo de la cuestión. Por eso digo que yo lo que acabo de leer me ha dejado sorprendido, no lo sabía, la verdad, bueno, pues es verdaderamente dispersar la noticia, vamos a buscarle algo a Bermejo, que la gente se entretenga, saldrá en los programas basura estas cosas, porque es lo que va a salir inmediatamente, sobre todo en determinados grupos mediáticos, y a partir de ese momento la gente se olvida del otro, que es lo verdaderamente importante, y es que se hayan juntado pues nada menos que un ministro y nada menos que un juez que acababa de dejar en la cárcel a unos señores, según me enteré, porque yo creía que los había interrogado, ni siquiera los interrogó, los enganchó, los metió en la cárcel el viernes por la noche sin interrogarlos, y se alargó todo el fin de semana. Y el coordinador de la Policía Judicial también estaba, Claro, a mí me parece vergonzoso lo que está ocurriendo en este país, pero además ya lo hablábamos antes, que el país está falto de moral, ¿no? Había otras crisis que las ha habido, pero parece que la gente con sus dirigentes pues tenía un poco más de interés. Yo tenía, luego hablaremos, tengo aquí un artículo que leí otro día muy interesante sobre la España invertebrada, que hablaba de Ortega en aquellos tiempos, pero es que la gente con sus dirigentes nada. Pero como bien dices, y yo termino, como bien dices, los votan, pues si los votan, pues bueno, pues bien, que los voten. Así está. Señores, ¿algo más sobre la caza y esas cosas? La democracia. Sí, es verdad.
el mundo ha hecho un... porque donde fue a cazar este hombre es Quintos de Mora, en Toledo, y es patrimonio nacional. Entonces hay que pedir solicitud, hay que solicitar poder cazar allí. Y el mundo ha hecho a través de su página digital que la gente envíe solicitudes para poder ir a cazar ahí. Ya hay 200 personas que quieren cazar ahí, en Quintos de Mora. Bueno, 200 que están además federados, porque pedían pero que no se lo van a dar y punto, ya está. Y claro, él vuelve a cazar pasado mañana y no pasa nada. Después de la ovación que le dieron ayer en el Parlamento sus compañeros de escaño. Él dijo ayer en el Parlamento... Mañana otra vez a cazar. No, ayer en el Parlamento, que a mí me dejó, pues bueno, como siempre, frío. Que fue cuando lo aplaudieron. Cuando dijo que él no estaba en política por ser ministro, tal, ¿no? Que estaba porque creía en un proyecto y que iba a trabajar por él, y le decía al del PP, y a ver si usted trabaja también. Yo no sé lo que ha trabajado este hombre con lo que tiene encima ahí metido, la verdad es que absolutamente nada. Pero bueno, son frases más de... No, pero estas cosas son muy interesantes porque ya no es un caso aislado de un socialista, un ministro socialista, se han hecho cómplices todo el Partido Socialista. Sí. Todos los diputados le han apoyado, no ha salido ninguna voz discordante, es decir, ahora todos y cada uno de los militantes del Partido Socialista que no se hayan quitado el carnet. A los militantes por ahí tú los oyes perfectamente lo que dicen. Pues que oyes, porque se salgan, que se salgan de militantes. No hay uno solo. Hoy día el que siga estando en el Partido Socialista está tragando con ruedas de molino y esos son sus líderes, sus adalides. Y por eso se puede sentir el desprecio más absoluto que quieras, hacia todos ya, en general. El que se mueve no sale en la foto. Bueno, sí, pero el que se queda dentro se hace cómplice de esa suciedad. Bueno, yo quiero quedar bien claro lo que es por mi parte, que en cualquier debate, en este y en cualquiera, por mi parte, evidentemente, yo respondo solo de mí, yo para nada me meto con el Partido Socialista Obrero Español como tal partido, y si se quiere, en abstracto, ¿no? Checa, me meto en esto ensucia a todos, me meto en concreto y mucho con un presidente de gobierno que es un desastre y un conjunto de ministros y ministras que vamos, no hay por dónde cogerlos, pero es que ya ninguno, ya no hay a ninguno, y si no hacemos la lista los analizamos, pero nunca jamás con el socialismo, porque nunca hay presupuesto que sean mejores, peores o tal, porque también en el otro lado hay lo que hay, pero ahora nos toca hablar de esto, que para eso están en el gobierno, ¿no? No, bueno, del otro lado yo creo que ya lo hemos mencionado con el yate y tal, pero vamos, además es que... Y luego hablaremos del caso de Asturias concretamente luego hablamos de ello, sí. Yo quería referirme a por terminar con este tema de los jueces. En Asturias 33 jueces fueron ayer al paro. Lo curioso es que van a cobrar todos como si no hubieran hecho huelga. El día de huelga no se les descuenta. A cualquier otro trabajador, evidentemente, si haces un día de huelga, ese día no se te paga. En este caso sí. Bueno, ellos quieren que se les descuente, pero porque sería el modo de que reconociera la administración que se han puesto en huelga. Como ellos no se pueden poner en huelga, pues lo que van a hacer es la afición de que fue un día que se cogieron por asuntos propios o lo que fuera. Con lo cual es todo una afición que también se resolvería si en lugar de estar un día, pues estuvieran 5 días en huelga. Ahí ya sería una cosa menos fácil, pues decir que habían cogido un moscoso o un día de asuntos propios o lo que fuera. Pero son todo aficiones ahí. De cualquier modo tampoco se pusieron tantos en huelga, que fue un 20%, ¿no? En Asturias los que se pusieron en huelga, que dice que seguramente... Sí, Asturias un 24%. No, pero bueno, en el conjunto es un 60% de los que tienen juzgado en propiedad, los otros son interinos, tal, pero vamos, de los que son jueces en propiedad, el 60 y pico por ciento, el 60%. Yo lo escuchaba anoche en un telediario en Telemadrid, que salió el juez decano de Madrid, y efectivamente explicaba eso, de que una cosa son los 4.000 y pico y otra cosa los jueces de verdad y magistrados. Y entonces dijo que no había nada más que echar las cifras, eran unos 60 y tantos %. Bien, es verdad que variaba por provincias, es cierto. Por ejemplo, Madrid había sido de las que más con el 60 y tantos, y bueno, no cito Asturias, pero evidentemente ha sido. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión, hay al menos 4 asociaciones importantes, que por cierto, las 4 solo tienen un 50% aproximadamente de los jueces inscritos, ¿no? Con lo cual tampoco es que parezca que las 4 lo tienen todos. Está por encima de la media de sindicación que hay en España en general, ¿eh? Sí, está por encima, pero que de todas maneras tampoco representa, ¿no? Hay lo que llaman las juntas de jueces y unas historias, yo no sé muy cómo funciona. Bueno, lo que quiero decir con esto es que hay una absoluta unanimidad, prácticamente unanimidad, en que todos los jueces están de acuerdo en que las circunstancias de la justicia española en todos sus ámbitos son un auténtico desastre. Y están más que hartos, y más que hartos, y más que hartos, y que los critiquen tanto y demás. Y evidentemente habrá los jueces críticas puntuales, que necesariamente tiene que haberlas, porque habrá jueces buenos, malos y irregulares, pero es de lo que están absolutamente hartos. Por lo tanto, estaban todos absolutamente de acuerdo en las críticas al ministro, al ministerio y demás, y en la situación de la justicia. Otra cosa distinta es que unos tomaron decisiones de ir a la huelga, otros pensaron que era mejor el hablar, el dialogar y demás, pero en fin, cuando todos están de acuerdo, esto es realmente una primera toma de posición, porque dentro de 3 meses puede haber una huelga con el 89 o el 90%. Están de acuerdo en que la cosa está mal. Ahora, claro, en cómo resolver
desbarajuste de la justicia, ahí sí que no están de acuerdo los jueces. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tendrían que hacerse para modernizar la justicia es romper la situación actual de los juzgados, que son estructuras que mantienen desde el siglo XIX y que hay que incorporar pues mecanismos más ágiles de organización, donde no puede ser cada juzgado un compartimento estanco, tiene que haber pues una estructura colectiva. Incluso modificar ya el idioma, ¿no? Modificar un montón de cosas. Y ahí sí que se choca no solo con los jueces, sino con los secretarios de los juzgados, con toda la estructura de los juzgados como unidades independientes. Es un asunto muy complicado. El caso es que desde luego no será que la justicia no tenga nada que hacer. El presidente Zapatero va a recibir el martes a los padres de la joven Marta del Castillo, que como sabéis están pidiendo, quieren hacer que se haga un referéndum popular para instaurar la cadena perpetua para casos de pederastia, casos como este de malos tratos o de violencia doméstica, etcétera, ¿no? O sea que cosas hay por hacer en la justicia, quiero decir. Bueno, pero mira, yo creo que ahí sí que estamos en una situación de descomposición social absoluta. Lo que no tiene sentido es que un juez condene año y medio a una madre que pegó un pescozón a su hijo, o ponga una multa de 30 euros a un padre que a un niño de 3 años le dio un coscorrón también, y luego que no pase nada porque un asesino de 20 años pues lo tenga viviendo una familia con la novia de 14 en su casa. Es decir, ahí, claro, evidentemente no es pederastia porque a partir de 13 años sí es consentido, pero ya es tal degeneración que una niña de 14 años, sus padres consientan en que esté un gandul de 20 años viviendo con ella, donde son todos cómplices luego, porque aquí estamos siendo víctimas también de todo el fenómeno jurídico. El hermano mayor de 39 años del asesino, que lo vio todo, y dice, claro, no tiene por qué denunciar porque es familiar en primer grado, claro, y le han detenido porque tenía que haber denunciado a los amigos. Sí, claro, pero es cómplice también de no haber intervenido. Que al margen de que él no tenga por qué acusar a su hermano, es que ya estamos cayendo en todas las trampas jurídicas de una situación absolutamente descompuesta. Y entonces ahí los jueces poco pueden hacer, porque la verdadera responsabilidad está en la sociedad en su conjunto, en la mamá que lleva a su niña de 14 años a los programas de televisión para salir en televisión contando lo malo o lo bueno que era el novio con ella. Es decir, ahí son el gran hermano del 2000, que fue la telebasura del siglo XXI, ahora en el 2009, que la niña está de 14 años, tenía 6 años entonces, ahora ya se ha convertido en un espectáculo abierto, donde los medios de comunicación, que por otra parte tienen que buscarse la vida porque está en crisis. Que fue líder de audiencia, al llevar una cría de 14 años, entonces ahí la responsabilidad no la tiene el juez, la tiene la madre, la tiene el padre que deja salir a la niña a las 10:30 de la noche con 17 años a ver al antiguo novio, la tienen los medios de comunicación que promueven toda esa basura, que es una situación de descomposición absoluta y total. Y entonces ahí no es responsable más el juez que no. Que seguramente son responsables los jueces por la tontería que les da a veces de ponerse estupendos, a una madre tartamuda, obligarle a estar año y medio sin ver a su hija, por favor. Es decir, que cuando están pasando otras cosas que están fuera de la realidad. No, sí, la situación y además la crueldad de la gente joven. Ese ensañamiento, cuando se golpean, cuando los crímenes están volviendo a ser de algo que ya creíamos olvidado, porque bueno, en un momento determinado coges un arma, ocurre una cosa, pero esto que está ocurriendo con la juventud es tremendo. Este caso que tuvimos aquí reciente, de este joven que va y entra en casa de su abuela con un cuchillo. Pero en el caso de Sevilla, además, lo que tú dices, o lo que decía Gustavo, ¿no? El encubrimiento absoluto de toda la pandilla. Eso es ya tremendo. Sí, pero ¿y qué pasó? El que han juzgado hoy, el que pegó a aquella colombiana en el metro, las patadas, que dice, me arrepiento de lo que hice. Claro, ese gandul le sacaron por las televisiones, le jalearon los amigos. Es decir, ¿qué sucede? Pues que toda esta gente tiene una conciencia de que no pasa nada, de impunidad absoluta. Son menores, no van a ir a la cárcel, se lo saben todo. Es decir, es gente que está muy formada, todos tienen teléfono móvil, todos tienen Twenty, todos tienen internet. Todos están a la última. Y entonces, ya es una situación que tiene solución muy difícil, y que seguramente ni con la crisis se va a resolver. No, y que vemos eso, que no se deja intervenir a la policía, cuando están los jóvenes todos en la calle, aquí en Oviedo, puedes bajar a verlo cualquier viernes, cualquier sábado. Cuidadito cómo te comportas, o tú que eres mayor, no le digas apártate que quiero pasar. Y después si viene a la policía, pues los que pasan por ahí, pero ¿cómo le pegas a ese chiquillo? ¿Cómo lo arrastras? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué le vas a hacer? O sea que hasta la sociedad a veces ahora ataca a la policía cuando la policía la está defendiendo a la propia sociedad. Tenemos con la venta ambulante, callejera, con toda esta serie de cosas.
vamos, es una delincuencia. Y si a los padres se les ocurre decir algo, les acusan enseguida de acoso, de malos tratos, de abuso, ¿no? Efectivamente, es más fácil que en un momento determinado, si unos jóvenes denuncian a un padre, que detengan al padre, ahora que detengan a los jóvenes. Eso está claro. No, pero bueno, vamos a ver. Yo lo que pasa es que, claro, Gustavo, abres un abanico enorme porque pasas de un caso, digamos, al otro, y me parece muy interesante. No, pero es que está... No, cuidado, que está ligado. Y es más, ¿no? yo había propuesto hablar del tema de la niña esta y de los niños estos, que son unos guajes, ¿no? O sea, que no es tal. No es que me vaya en ello. Lo que pasa es que a mí me gustaría dejar zanjado, al menos en lo que como ciudadano, sobre el tema este de la justicia, de la huelga y las reivindicaciones. Y ya las consecuencias últimas de que un juez lo haga bien, mal o regular, o como sea, bueno, pues será lo que sea. Sociedad incluida, que tendrá su parte y su culpa. Pero si a los jueces se les dan mejores instrumentos para poder ejercer su acción, algo se mejorará. No a lo mejor en estos casos tan claros. Estabais hablando, habéis sacado... Hombre, estoy acordando ahora de ese paisano que defiende a una señora que le está pegando el marido o el querido, y resulta que la otra encima, pues bueno, y esto me está... Pero las leyes no las hacen los jueces, no lo olvides, Las leyes no las hacen los jueces. No, pero por eso... O sea, las leyes tolerantes y las leyes totalmente permisivas... Yo lo que veo es que las reivindicaciones judiciales son de lo más sensatas, porque aunque dices que, bueno, había formas, yo creo que más que de diálogo, más que la forma de tal, pero vamos, lo de la nueva oficina judicial parece que era absolutamente imprescindible para que pudieran hacerlo. Modificar el proyecto porque no quiere que sean los secretarios los que señalen los juicios, también es verdad que viene. Yo no lo sé si es mejor que lo señalen o no lo señalen. La incorporación a los juzgados de nuevas tecnologías. Estábamos viendo ayer esas famosas imágenes que siempre salen hasta en los lavabos donde están hasta arriba de expedientes. No se puede trabajar así, es que no es que no dé tiempo. Es que cómo vas a ir a un lavabo a coger expedientes. Ya ha llegado un momento que verdaderamente, y nosotros lo mismo, ¿no? El incremento en 5 años de las inversiones, ¿no? El asegurar la cobertura de las vacantes superiores a 6 meses de funcionarios. Porque esto es otro problema, no solamente son jueces los que pueden hacer falta, que el ratio que ayer daban era de 10 por cada 100.000 habitantes y en Europa era de 20, me parece, ¿no? Con lo cual era el doble. Pero eso va todo acompañado también de fiscales, de funcionarios y demás. Porque, claro, la justicia no es únicamente son los jueces, son una parte, son la parte final, digamos, del extremo de la cadena. La revisión de la planta judicial y crear 1.200 juzgados, ¿no? Que esto vale un dinero también, que ya veremos a ver si esto verdaderamente se presenta. Pero ahí vamos. ¿Hace falta crear 1.200 juzgados? ¿O hace falta crear unidades distintas de administración de la justicia? Es decir, lo que no tiene sentido es que el juez quiera ser el jefe con el secretario judicial de una entidad cerrada en sí misma como un departamento totalmente ajeno al juzgado que hay al lado. Y entonces, eso no tiene sentido, y en ninguna empresa moderna se organizaría así, por departamentos aislados el asunto. Que planten cara al ministro de Justicia y quien sea, que para eso está, que plante cara y diga, señores, esto funcionará mejor de esta y otra manera. Recuerda qué pasó en el Hospital General cuando los médicos juntaron 2 departamentos en uno, todavía siguen los juicios. Es decir, esos privilegios que tienen los jueces no quieren decaer en ellos. Entonces, la reorganización global de la justicia es mucho más delicado de hacer e imprescindible, porque lo que no es funcional es tener estructuras como juzgados aislados del siglo XIX. No obstante, yo creo que fue positiva la huelga, la mala imagen que tiene la justicia, no los jueces, la justicia, esa es real, en todas las encuestas que se hacen, pero yo creo que los jueces salieron bien parados pues, de este plante de ayer. Yo creo que transmitieron a la sociedad, o la sociedad lo está percibiendo, que están preocupados por la sociedad en su conjunto, por cómo es tratada la sociedad en cuanto a la relación con la justicia, y yo creo que han salido muy beneficiados, y yo creo que su imagen sale muy mejorada de este paro de ayer. A pesar de la sensación de que verdaderamente están preocupados por lo que está ocurriendo y que están preocupados por la sociedad ante esa administración. Y además, al eliminar las reivindicaciones salariales, que no aparecen, bueno, se necesitan, pero bueno, como algo a largo plazo no cuentan con ellas, siempre es importante, no siempre que se vaya a decir, también ayuda. No, la sociedad ve que no es porque quieran más dinero. Ya lo veríamos en el momento en que fuera, ¿no? Y entonces lo de los jueces es mejorable. Ahora, lo que estáis hablando ya de la niña esta... Bueno, pero es la razón de... más de por qué necesitamos una justicia... Está claro que a eso me refería. Didáctica... Pero vamos a ver, vamos a ser realistas. Funciona muy bien, por ejemplo, tráfico y hacienda. ¿Qué puede hacer la policía o la Guardia Civil cuando detienen a un señor que circula sin carnet de conducir, que ha cometido delitos por aquí y por ahí? Pues no pueden hacer nada, tienen que dejar marchar. O sea, la justicia se puede poner totalmente al día, maravillosa. O sea, que estemos tan controlados como en Hacienda, pero como las leyes son un cachondeo y como la permisividad es absoluta y como todo el mundo es bueno, pues entonces no van a resolver absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque sí, se van a evitar cosas sangrantes. Es decir, que un juzgado esté dejando en libertad a un señor que está reclamado por el juzgado del pasillo de enfrente y que no se enteran, porque no están intercomunicados. Eso es una cosa, claro... patética a estas alturas. No, por supuesto, que de los 3 poderes había que hablar del legislativo, bueno, y realmente del gubernamental también, y que este juez, que es un presunto delincuente, presuntamente ha cometido alguna infracción o alguna falta ahí, va a salir de rositas.
Ya lo tenía que haber cesado, vamos, yo creo que si Zapatero lo cesa ese día fulminantemente, Zapatero se corona de gloria. Convoca elecciones y las gana. Si lo cesa. Y no lo van a cesar. No, lo van a cesar, pero cuando pase el día 1 por lo menos. No, hombre, pero es que está todo ligado. Que este es un equipo gubernamental que funciona con las elecciones. Ya han perdido la elección. Da lo mismo. Y eso es tremendo. Y lo que tú efectivamente, estamos todos controlados por Hacienda, saben de nosotros lo que quieren, no se pasa una. A los que tenemos el carnet en regla, por supuesto, de conducir, es a los que nos paran. A los 600 o 700.000 que no lo tienen, no les pasa nunca nada y siguen conduciendo. Y van a los talleres, se reparan los coches y pasan la ITV y la pasan con el carnet del niño de 5 años. Eso lo sabemos todos, podríamos dar una lista. Pues eso, en cada lugar. Pues es un cachondeo. Pero bueno, la situación está así y esto va a ir regenerando y con la crisis en la que estamos, que duda cabe que hay que empezar a preocuparse. Por eso es el motivo, por la juventud, lo cruel que está empezando a ser, lo irrespetuosa absolutamente que es en cuanto a la sociedad y al conjunto de la sociedad. Y después por estas otras situaciones, en que claro, el que necesite ahora para comer, pues le va a ser muy fácil coger y quitar una cartera a un señor y no le pasa nada. Como no exceda de 300 euros, pues aquí no ocurre nada. Está pasando, asaltos a supermercados, etcétera, una impunidad absoluta. Hay inmigrantes que están mucho mejor en la cárcel aquí que en su país y regresan. Con lo cual, pues, el camino que llevamos es, si esto no se endereza. No, de momento, bueno, yo creo que no, francamente yo en esto, y como yo no soy, como he dicho siempre, antropológicamente como el presidente, sino más bien realista, en el aspecto ni optimista ni nada, sino realista simplemente, a mí me parece que esto va de mal en peor y que hay esto va moralmente, es un país que está caído, no tiene ganas, porque oyes hablar a lo que sea, que es que me da igual. Sean empresarios, sean trabajadores, sean los que sean, me da exactamente lo mismo. La oposición siempre, pero bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero los demás lo mismo. Que no se puede, en este momento aquí en España no se puede ser ni optimista ni pesimista. No, hay que ser realista. Que ya llevamos muchos años en esto y se acabó, no vale decir, yo soy optimista, no. Y esto Severino, no, porque ahí lo tienes. Y esto Severino, comentábamos antes de entrar en un momento cuando efectivamente ha habido más crisis en España, no es la primera, no tan fuerte a lo mejor, pero en fin, primera y segunda. Los bancos también se llevaron 1.600.000 millones en los años 70, ¿no? Con aquella reconversión que hubo. Pero parece que creíamos en aquellos dirigentes y no sé, el país pues bueno, se puso a laborar, a trabajar con tranquilidad. Y no funcionaba la familia. Había una cola cuando tenía que haberla, no había ningún los problema. Núcleos. ¿Y qué había? Que dejarse 2 lujos se dejaban, pero claro, ¿y qué le quitas? A la niña el móvil y al niño la PD. No, es más grave, es decir que ahora vas a pasar con 4 asignaturas o 5 las que cuadre, no atacar a los niños, no sé. Y si había que el fin de semana ir a ayudar a la aldea, al hermano que quedó en la aldea, a cuidar las 2 vacas y unas patatas, para traer patatas para casa, para no tener que comprarlas. Claro, se salió de la crisis a base de esas cosas. Me estoy dando cuenta, efectivamente, de lo mismo que ha dicho Gustavo. Y así salimos de la crisis, que además es la parte de trabajar, claro. ¿De qué mayores estamos? Como alguno decía, a maletas a la estación, hoy ya no puedes ir ni a maletas a la estación, que se decía entonces. Bueno, lleva maletas la gente todavía. Por eso, que antes ibas a la estación y igual sacabas para tabaco ayudando a 2 a cargarse la maleta. Ahora casa. Llevan la tarjeta de las turtiendas y compras en Madrid, compras aquí. Eso es otra cosa que hay que seguir haciendo. Y los porteros, sobre todo los que tenéis posibles y dinero. Claro, y economía. Los serenos que eran muy interesantísimos por las noches, que cubrían, vamos. Yo solo he visto en Cuéntame todo eso. Yo lo he visto en Cuéntame todo eso. Bueno, señores, vamos a cambiar de tema. Hablaba Antonio hace un instante de la oposición, cómo está la oposición. Bueno, pues de eso podemos hablar ya para terminar. Bueno, os doy a elegir entre eso o entre la propuesta de Izquierda Unida en el Principado de que los guardias forestales patrullen en bicicleta para no contaminar. Eso es Izquierda Unida la que lo propone. Claro, viene la Consejería de Medio Rural que está en manos. Yo lo doy por aprobado, lo doy por aprobado. No lo debato y lo doy por aprobado. No, yo quiero que vayan andando. La bicicleta es una máquina ya peligrosa en el monte, o sea, meter máquinas en el monte. Hay que gastar en bicicleta y en engrase. No tiene ningún sentido y además con una bicicleta tú no puedes andar subiendo y bajando cuestas. Ellos andando a el territorio bruto, a ellos al patrullar por territorio bruto andando, y la Guardia Civil en bicicleta. Propuestas geniales. La Guardia Civil en bicicleta, todos. Vamos a sacar a esta región también de todos los problemas con propuestas geniales. Tanta bicicleta, tanta sobre todo ahora que ya tienen 2 consejeros allí, bueno, 2, 1 y 1 y vale, pues en vista de... Sí, lo de la bicicleta puede ser en lugar del faetón, que les quiten el faetón y que vayan en bicicleta o en transporte público, porque en realidad un consejero, ¿para qué necesita un faetón? Para nada. Que cuando tenga que ir a Gijón, que coja el alsa o el tren y que deje... Se les da un bonobús pues eso. Bueno, incluso como son muy conocidos les dejan pasar.
Sí, seguramente. Pero entonces, y para las... Si te oyen y te hacen caso, al final, el han sacado poniendo una parada ahí en la calle Soler de Arriba, ¿eh? Bueno, pues que las pongan, espera, que las pongan, pero ahorraríamos que venir a recogerlos. Y luego cuando quieran ir en trayectos dentro de las ciudades, porque vayan en será más fácil que obliguen al alza, según sale de la estación de autobuses, pasar por ahí, a recogerlo a él, para seguir para Gijón, con lo cual estás perjudicando a los 50 que van en el alza. Igual era el no es que se les ocurra. Que hicieran una parada allí en la calle Uría del Metrotren, ¿eh? Bueno, nos espera un annus horribilis, que decía la reina de Inglaterra, porque además de las elecciones gallegas y vascas, cuando acaben en breve tendremos las elecciones europeas, si no me equivoco, ¿no? Y los principales partidos ya están viendo a quién colocan en esas listas europeas. En muchos casos, algunos dicen, los más maliciosos, que son listas para apartar a gente que no quieres que esté por aquí, pues lo pones y lo envían a Bruselas. Para elevarlos. Claro, y se elevan y de paso pues te los quitas de medio, ¿no? No digas Agnus Dei Angli. Perdón, bueno, nada, corregido. En plural, para que vean que sabemos algo de latín. Esto en plural, que van a ser años, no va a ser uno. Que no va a ser uno. De las elecciones europeas, la pregunta primera que habría que hacer es si para cuando sean las elecciones europeas seguiremos en el euro o no. O ya nos habrán echado. No, seguiremos. Los economistas. Somos un chollo, no nos echan. Bueno, espera a ver. Ya nos dieron un toque hoy de atención. No, te pueden ir poner sanciones, pero vamos, echarte no, somos un chollo, que van. Está Francia también. Aparte de que la mitad del país se la debemos a Alemania e Inglaterra. Eso sí, pero ahora ya les empezamos a hacer una carga. Si pudieran venir aquí personal a hacer, bueno, a cobrar, a ver, todo mío, pues nos embarga medio país. La Costa del Sol ya no es nuestra, ni Canarias, ni Baleares. Ya es de los alemanes o de los ingleses o en fin, bueno, y afortunadamente, ¿no? Quiero decir que sigan comprando en serio, la costa. Yo creo que vendiendo todos los solares de la costa no pagamos la deuda que tenemos. No, pero eso es muy hábil, porque esos que han comprado el solar y están de viejetes ya ahí, pues están consumiendo la renta de sus países consumiéndola aquí. Claro. Sí, ese es el milagro español, hombre. Luego, el sol y playa, el sus hijos ya no quieren venir y ahí se quedará. Es decir, eso es la misma sabiduría que tuvieron los americanos al vender el Empire State Building, al vender todas esas cosas a los japoneses y a los chinos. Digan, que lo compren. Aquí no van a venir, o sea que no hay problema. Vendrán, van a seguir viniendo, no te preocupes. Bueno, pues que vengan y gasten. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, va a ir Checa a las europeas, creo, ¿no? No he querido. No te ha cooptado. No he optado, no. No sé si va a Checa o no, pero no he optado, asturianos, parece que Antonio Masip repite y se habla de que Ovidio Sánchez podía estar por el Partido Popular en esas listas. Yo haría europeas. Una propuesta, que se eligiesen por 2 años, para que hubiese más posibilidades, hombre, de retirarse con honores y de tener una jubilación. Bueno, y nos da tiempo, para hablar de esto, sí, ya en serio. Yo quería hablar del tema, además de las europeas. Realmente lo que había propuesto es porque vengo escuchando ahora noticias y bien es que hablemos alguna vez de regional, que siempre estamos lanzándonos. Pobre Moncloa, la tenemos ahí cercada y no, pero ellos se van a cazar y libran, ¿no? Y no, yo más que nada porque leí el otro día, por ejemplo, la cacería que también se está haciendo aquí por parte del Partido Popular, supongo que de Ovidio y de sus muchachos, en relación con personas que no les han gustado en el Congreso Regional, cosa sabida por todo el mundo. Y yo estaba viendo, bueno, desde mi punto de vista, insisto siempre desde fuera y viéndolo, ¿no? Que, por ejemplo, pues han quitado de las comisiones a Reinero Álvarez y a Cristina Coto, que son 2 diputados, seguramente alguno más, estos son los que más han salido. Sí, son los que más salieron. Que más han salido, y claro, a mí me parece verdaderamente que, dada la situación del Partido Popular en Asturias, que a mi juicio es lamentable, y ya no hablo por temas internos, que no sé muy bien cómo está, bueno, sí lo sabemos, por cómo fue el Congreso, más o menos lo imaginamos, sino porque las próximas elecciones, con este muchacho, vuelven a perder otra vez las elecciones. Y claro, ya la tercera vez iba a ser demasiado estas cuestiones. Pero si además de eso resulta que se toma se toma la libertad de que 7 juntas locales, Villaviciosa, Sariego, Vimenes, Teberga, Sobrescobio, Allande y Taramundi, al menos que aparece en el periódico, que debe de haber más, que creo que tienen juntas locales legalmente y democráticamente constituidas, pero que por lo que sea no les gustan, pues entonces van a nombrar una especie de comisiones gestoras en aras de que así el partido mejore o no sé qué historias cuentan. Bueno, de esto como el lenguaje político lo conocemos, en aras de no sé qué los quitamos. Bueno, pues yo me permito también, aunque solo sea como ciudadano, y no me habrán pedido ningún consejo, simplemente decir a los dirigentes del Partido Popular que no hagan estas cosas, hombre, que al revés, que lo que tienen que hacer es unir al partido, todo lo más que puedan. Que esos diputados tampoco creo que molesten demasiado. Y si no estaban de acuerdo con aquello es porque democráticamente no estaban de acuerdo. Les gustaba más otro sitio. Y no digamos nada de estas juntas locales, porque tengan cuidado, porque estas juntas locales pueden rebotar.
Ya hemos conocido casos como se conocieron, bueno, podría citar muchos en los 30 años de esto, desde Gijón, desde Avilés, y los distintos partidos, o en el caso de Villaviciosa, que me parece que fue uno de los problemas que tuvo el Partido Popular, etcétera. Pueden rebotarse esas juntas y pueden formarse dos partidos populares, por decirlo de alguna manera, y ya veremos a ver qué acaba. Creo que no son estos los momentos. No está el Partido Popular nacional, ni mucho menos el regional, en la mejor situación para poder andar de esta forma, descabezando a personas y más personas, pues simplemente porque no son de su agrado. Hombre, yo creo que lo que acabas de decir es echarle un gran cable y hacerle un gran favor al Partido Popular, que no te lo van a agradecer seguramente, porque eso es lo que se dice por la calle, eso es lo que habla todo el mundo, que no tenemos oposición, que nos quejamos del gobierno, pero la oposición es peor todavía, peor en Madrid y aquí, sin duda ninguna clase, y sobre todo ese partido ha entrado en una dinámica, yo lo digo en todos los sitios a donde voy, de que no se presenta a las elecciones, se presenta nada más que a seguir ellos en el puesto de trabajo, los que ya están desde siempre. No quisieron ganar, no hubo voluntad de ganar las últimas elecciones en Gijón. Yo lo decía todavía en la radio anteayer a Benjamín Gutiérrez, que presumía de que en Gijón gana el PSOE desde que hay. En Gijón podía estar de alcaldesa Pilar Pardo perfectamente si el Partido Popular hubiese hecho piña en torno a ella cuando ganó ese congreso de Gijón. Ahí sí te descontentos, pues ahí te fastidias, perdiste el congreso, pero a la hora de elecciones que no sean una piña, y sobre todo gente que tuvo responsabilidades, que fueron senadores o que tuvieron cargos importantes, eso es tremendo. Y eso es una falta de respeto, tienes tu razón, hacia todos los ciudadanos, sean del partido que sean y del pensamiento político que sean. Y flaco favor hacen a la sociedad, pero tú sí les estás haciendo un buen favor, que como te digo, no te lo van a agradecer, porque lo sé por experiencia personal. No te lo van a agradecer lo que acabas de decir. Bueno, yo no sé los intríngulis internos del Partido Popular. La democracia en los partidos no puede existir, es una cosa formal. Los partidos son estructuras que van de arriba abajo y no de abajo arriba. Pero lo que yo no acabo de entender es esta noticia de que Ovidio... Pero sí tienen que tener voluntad de gobernar, ¿eh? Voluntad de gobernar, sí. Voluntad de gobernar, sí, pero que te dice que hay que suponer... Pero es de una gravedad tremenda eso. Sí, pero no hay que suponer que las decisiones que se toman son prudentes, salvo que se quieran suicidar. En principio... No hay que suponer tanta torpeza en los partidos, ¿eh? Pero bueno, lo que no acabo de entender, o cómo lo interpretáis vosotros esto de que Ovidio Sánchez pudiera ir a las europeas, ¿sería un modo de, sí, bueno, de retirarlo? Él lo ha solicitado también. Es un claro, deseo. Pero eso es incompatible con ser candidato en Asturias, sería un modo de retirarse de aquí. No, eso está claro, además. Yo no lo veo. Yo lo veo de lo más claro. Ni un gesto honrado. Bueno, lo primero que me dices es lo de agradecer. A mí me da igual. Yo tú has ganado la presidencia del partido. Sí, estás los 4 años y te pones al frente del partido, te olvidas de listas, te olvidas de historia, pero bueno. Tú no tienes ambición ya personal ninguna, que está haciendo el secretario aquí del PSOE. Por terminar, que se nos acaba el tiempo. Esto Severino, yo adelanto cuál es mi opinión, veremos a ver luego lo que ocurre, pero yo tengo clarísimo que Ovidio hace mucho tiempo que quiere ser eurodiputado, que son 5 años, y va a seguir manteniendo durante por lo menos 3 o 3 y pico, o 3 y medio, 3 años, ¿no? De presidente de tal, se va a mantener en los 2 sitios, que le van a dar para la jubilación poco más o menos. Y lo quiere estar haciendo, porque lo que él no puede ya todo sería tremendo, es presentarse nuevamente a candidato a presidente regional. Eso sería ya el colmo. Entonces, como eso no puede, ¿qué hace? ¿Ser el presidente solo del partido? Es muy poco. Se va de candidato a Europa, que ahí se vive muy bien, se está muy bien, aprende cosas nuevas, y sigue siendo pero que no puede, es incompatible. No es incompatible. No es incompatible. No se me ocurre un caso ahora mismo, no lo será, pero vamos... Oye, no se me ocurre ningún caso. No parece viable. No parece viable. ¿De dónde que no parece viable. Que aunque vengan todos los viernes. A través de internet, no, todos los viernes no vienen. No. Pues tira un año, ¿me entiendes? Pues porque tampoco irá, hombre, bueno, vale, yo voy a quitarme, pero de los 3 años que tiene ya le están pasando tal. Cuando lleguen las elecciones le quedan 2 y medio. Tira otro año más y bueno, pues año y medio, de acuerdo, lo dejo esto de esta manera. Y perdona, solo una cosa. Lo que tú decías de los partidos que no son democráticos, bueno, es verdad hasta cierto punto, ¿no? No te voy a dar la razón del todo. Pero hombre, hay que aunar voluntades también, muchas veces, claro. Sí. Cuando se pierden los congresos hay que aunar voluntades de gente. Señores, que nos quedamos sin tiempo. Volvemos el próximo lunes ya con lo que se refiere al debate público, así que nada más por hoy, nos despedimos, gracias por su atención y hasta mañana en lo que al informativo se refiere. Buenas noches.